Bienvenidos. Esta es la segunda parte de Crea tu propio TeamViewer utilizando MySQL, PHP y Visual Studio y C#. En el video anterior logramos enviar la imagen a un servidor en donde le íbamos a recibir utilizando PHP. En el video anterior enviamos una cadena en base 64. Ahorita les voy a mostrar cómo la vamos a recibir y cómo la vamos a convertir en una imagen y la vamos a guardar en el servidor. Iniciemos. Lo primero que vamos a hacer será, evidentemente, tienen que tener un conocimiento básico de PHP, y si no, pues copien este código. Yo lo voy a dejar en mi blog para que ustedes lo descarguen y lo puedan utilizar. Pero bueno, tendrían que tener ustedes un servidor de algún hosting, ¿no? Hacer las pruebas localmente en su computadora utilizando algún servidor de PHP puede ser de Apache. Entonces, vamos a iniciar con el código. Bueno, normalmente se abre de esta manera el código PHP y vamos a estar recibiendo la imagen por medio de POS. La vamos a recibir como imagen. Esto lo estamos mandando desde nuestro código en C# hecho en Visual Studio. Recibimos la imagen en POS. Aquí vamos a recibir un string en base 64. Posteriormente asignamos la imagen a nuestra variable base 64. Base 64 igual a la imagen que recibimos, que es esta. Posteriormente lo vamos a decodificar. La base 64 la vamos a meter en una variable que se llame binario, pero decodificándola, ¿no? Entonces ahora sí ya la vamos a tener decodificada utilizando esta librería de este método de PHP. Posteriormente vamos a crear esta variable que se llame im y vamos a usar este método de PHP que se llama crear imagen desde string. Aquí me falta binario. Ok, muy bien, ya tenemos aquí creando una imagen desde un string que está en base 64 y ya está decodificado. Ok, ahora esto es muy importante, esta condición, porque necesitamos validar que imagen no venga vacío. Si viene vacío, aquí tenemos el código y mostramos el error de que no contiene información. Esto es importante para evitar que puedan utilizar el código como un exploit y nos puedan enviar cierta información que pueda ocasionar, no sé, algún error en nuestro servidor. Si no incluye información, aquí terminamos el código. Si no, pues prácticamente sería definir definir la ruta donde vamos a guardar la imagen. Por ejemplo, en este caso, imagen-file. Vamos a definir la que se guarde. Aquí lo estoy poniendo en el raíz, pero ustedes pueden poner una carpeta para que dentro de una carpeta especial, no sé, le pueden poner aquí el nombre. Vamos a asignar dos imágenes, va a ser la misma. ¿Por qué ponemos dos? Porque una va a ser la de una imagen va a ser la de carga y otra va a ser la de descarga. Entonces, si nosotros utilizamos la misma imagen para cargar y para bajar, nos va a marcar un error porque el archivo nos va a mencionar que está siendo ocupado el recurso. Debido a que va a estar subiendo en 10 milisegundos, va a estar subiendo y bajando. Entonces va a llegar un momento en que va a marcar error. Entonces, aquí por eso es que una la subimos con Fainline y otra la descargamos así. Esta va a estar escribiendo y esta va a estar descargando. Entonces, aquí tendríamos guardando la misma imagen dos veces. Posteriormente, ya que tenemos la ruta donde se va a guardar y el formato, vamos a guardar el recurso como, bueno, en este caso vamos a guardarlo como image jpg. Esta también es una librería ya que trae PHP, un método. Entonces vamos a guardarlo, lo vamos a convertir a una imagen en JPEG.
Les recomiendo que ustedes la guarden de esta manera para evitar que puedan enviarnos algún archivo que sea un exploit o que sea, no sé, tipo que nos puedan hacer escribir sobre nuestro hospedaje. Entonces sería de esta manera para bloquear posibles exploits y vamos a definirlo que imagen se guarde aquí en este archivo con una compresión de 25. Entre más le pongan, aquí por ejemplo si le ponen 50, pues la imagen se va a ver un poquito mejor, pero va a tardar más. Con esta compresión, la imagen pesa entre 75 kilobytes a 100 kilobytes normalmente. Si ustedes le van subiendo, puede llegar a pesar hasta 1 mega, 2 megas la imagen, y eso va a ser un poco difícil. Entonces, ya de esta manera tendríamos guardado nuestra imagen en esta ruta. Hasta aquí sería este video de cómo tenemos que recibir la imagen que enviamos desde nuestro TeamViewer hecho con C#. La recibimos, la convertimos a imagen, la guardamos en nuestro servidor. En el siguiente video, les enseñaré el método en C# de cómo descargar esta imagen y mostrarla en el Picture Box. De esta manera tendremos ya prácticamente la carga y la descarga de la imagen. De esta manera se acerca un poco más a un TeamViewer porque vamos a poder generar cuentas que no ocupen de tener IPs ni conocer la IP, simplemente podremos conectar dos equipos aunque no estén en la misma red. Bueno, les agradezco que hayan visto este video hasta el final. Nos vemos pronto. Si tienen una duda, déjenme sus comentarios. Si se suscriben, para mí es mucho mejor, o un me gusta. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Saludos.